Hola, buenas tardes, bienvenidos. Este es el evento, los desafíos que enfrenta la presenta Sheinbaum. Yo soy Sandra Díaz, coordinadora de narrativas aquí en Alianza Américas y les doy la bienvenida. Este espacio es un espacio de análisis de coyuntura sobre los desafíos que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum en México. Tenemos el servicio de interpretación simultánea al inglés. You may enable the English interpretation by finding the globe icon at the bottom right of your Zoom screen. Este evento es coorganizado por Alianza Américas y sus organizaciones miembros, la Red Mexicana, Colectivo de Mujeres Transnacionales, Center for Immigrant Progress, Illinois Workers in Action, Durango Unido en Chicago, Seeds of Resistance y Alabama Coalition on AIDS. La dinámica de esta conversación será la siguiente. Cada una de las personas expositoras presentará 3 puntos clave sobre cada tema. Al final de las presentaciones daremos paso a preguntas de la audiencia. Para ello, les invitamos que desde ahora empiecen a mandar sus preguntas en la casilla de Q&A, de preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de sus pantallas. Los potentes podrán leer e intentaremos responder todas las preguntas que sean posibles al final de nuestra conversación. Y les recuerdo nuevamente que tenemos el servicio de interpretación simultánea al inglés y repito el mensaje en inglés. You may enable the English interpretation by finding the globe icon at the bottom right of your Zoom screen. Para iniciar esta conversación, invitamos bueno, primero les doy la bienvenida a nuestros presentadores. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y para iniciar esta conversación, invitaremos a Leticia Bonifaz Alfonso, abogada y doctora en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, catedrática y consultora en Derechos Humanos, Igualdad de Género, Procuración de Justicia, Técnica Legislativa, Grupos Indígenas y Derecho Alternativo. Desde noviembre de 2020, ella es miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Ha publicado diversos artículos académicos y de opinión sobre derechos humanos y género. Gracias por estar con nosotros para apoyarnos a entender elementos clave sobre la reciente reforma judicial en México. Le daré los próximos 15 minutos para su presentación. Muchas gracias. Yo creo que cuando se habla de los desafíos que tiene la presidenta, pues son muchos, pero yo colocaría como el más importante, que todavía no vemos si eso va a suceder o no, es deslindarse de su antecesor en algunos puntos que pueden ser fundamentales, pero lo más delicado, creo yo, es que esta reforma al Poder Judicial se presentó pues días antes de que el antecesor saliera y se ve que le dejaron lo que yo llamo una manzana envenenada, porque el Poder Judicial tiene una complejidad muy grande y salvo los casos del Tribunal Constitucional de Bolivia y algunos casos de jueces menores, ir a la elección de jueces va a ser algo no solo muy complejo en cuanto a la elección, en cuanto a los perfiles que se van a seleccionar, sino que lo grave es que al terminar con la carrera judicial y entrar jueces que van a ser en su mayoría improvisados, todo el tiempo que lleve lo que se podría llamar la curva de aprendizaje de los nuevos va a llevar un grave perjuicio a las personas que han buscado justicia desde hace años. Entonces, la reforma judicial tiene una premisa que es falsa en el sentido de decir que el Poder Judicial no puede invalidar cosas que hace el legislativo porque el judicial no fue electo por el pueblo. Esa era como la premisa de la que partía el expresidente al decir cómo me van a decir que una ley sale del sistema jurídico porque la invalida el Poder Judicial, si el Poder Judicial no fue electo por el pueblo y quienes hicieron la ley sí fueron electos por el pueblo. Entonces, solución, elegimos a jueces por el pueblo. Obviamente, esto no es para nada una solución, sino por el contrario, se tira una carrera judicial que había sido ya, había estado ya muy consolidada
y sobre todo a Catalina y a mí nos ha tocado, pues muchas veces estar en cursos de formación en derechos humanos con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, y el tema es también que pues no todos los jueces necesitan la misma preparación, posiblemente en algunos temas como argumentación, como teoría de la prueba, como algunas cuestiones de teoría general del derecho, pues sí la tienen todos, pero los jueces actuales están especializados en materia civil, en materia penal, en materia mercantil, en materia laboral, en materia administrativa, y los que lleguen ni siquiera se ha pensado, porque no lo dice, si van a tener estos perfiles. Entonces va a haber una curva de aprendizaje que va a llevar mucho tiempo y yo creo, dado el antecedente de la reforma penal y de la reforma laboral, que incluso se va a llevar los 6 años de la presidenta Sheinbaum y sin que veamos resultados. No va a haber una justicia pronta y expedita. Por el contrario, los juicios ya iniciados se van a prolongar mucho más y dentro de todo, creo yo, quienes salen más perjudicados son aquellos menores de edad que son o víctimas o son parte de un conflicto y para ellos 2 años, 3 años, 4 años es un tiempo larguísimo si están en temas de pensiones alimenticias, si están en temas de guardia y custodia, de restitución de menores. Así que yo creo que la reforma judicial tiene impactos diferenciados también dependiendo de quiénes son las víctimas que han pedido, que de alguna manera habían ya presentado o van a presentar pronto, pues algún juicio en cualquiera de los ámbitos. Entonces, ese es uno de los problemas más graves que yo veo. Y el segundo, en el que se ha concentrado mucho la atención, pero yo creo que no se ha dicho del todo dónde está el riesgo, en quiénes van a ser los jueces que se elijan. Y todo el mundo te dice, a los jueces los va a poner el narco. Pero yo sé que en este foro hay muchas personas de toda América Latina y la experiencia reciente que yo he tenido, mucho contacto con varios países de América Latina, a mí lo que más me preocupa, y no creo que haya forma de saber si se va a poder frenar o no, es que en toda América Latina y el Caribe tenemos una mayor presencia de personas de ultraderecha ligadas a grupos religiosos que tienen mucha organización y mucho dinero. Entonces, en una elección de jueces, ¿quién no nos dice que podrían estar estos grupos religiosos muy organizados también poniendo candidatos y poniendo en riesgo muchos de los avances de los derechos humanos? Porque hoy tanto la Corte como la Comisión ya están en riesgo por la integración de jueces con perfiles ultraconservadores que fijan posiciones, sobre todo que perjudican a las mujeres y a la población LGBTQ+. ¿Por qué? Porque tienen en la mira no solo los temas del aborto, del matrimonio igualitario, y la Corte Mexicana había avanzado mucho en estos temas y creo que es una herencia que desafortunadamente se puede perder en el corto plazo. Por el otro lado, la mezcla que tengamos de jueces que sí se quedan y los otros jueces que van llegando tampoco van a tener una dinámica muy sana en los tribunales colegiados y en la propia Suprema Corte. Ya tenemos hoy muestras de cómo ya está muy definida la votación de 8-3 en la Corte. No sabemos cómo va a quedar la integración, pero lo que sí es claro es que en este momento ya se están haciendo reformas a la reciente reforma constitucional, porque ya se notó dónde estaban puntos que no solo tenían falta de coherencia, sino que eran francamente contradictorios. El artículo transitorio que habla de que solo cabe la interpretación literal para esta reforma es un artículo muy delicado que ni siquiera creo que hayan tenido idea que estaban poniéndose ellos mismos una camisa de fuerza y que podría ser contraproducente, casi como un tiro en el pie
porque decir que solo puede haber interpretación literal para todo el que quiere interpretar la reforma, se colocan ellos mismos, instituciones como el Instituto Nacional Electoral, o sea, quisieron hacer que la Corte no interprete, pero no hay forma de no interpretar esta disposición constitucional y ya de hecho las consultas que se están haciendo en la Suprema Corte tienen que ver con cómo se hace una interpretación sistemática. Y en síntesis, porque ya se me va a acabar el tiempo, en síntesis, lo que está discutiendo la Corte hoy, si una reforma constitucional puede ser inconstitucional en tanto va en contra de principios fundamentales. ¿Qué principios fundamentales están en riesgo? El principio de división de poderes, el principio de autonomía judicial, y ya no voy a pensar en algunos temas de derechos humanos, pero podría ser la aplicación del principio pro persona o el principio de progresividad de los derechos. Y entonces yo lo que creo es que estas leyes reglamentarias y la reforma como está todavía nos dan muchas posibilidades de que las interpretaciones vengan en sentidos distintos a como el supuesto constituyente permanente quiso. Y ya para cerrar diría que la otra gravedad del constituyente permanente es que las legislaturas de los estados controladas por Morena prácticamente sin leer aprobaron la reforma porque es imposible haberla leído. Entonces, en teoría estamos frente a un poder constituyente permanente o un poder reformador de la Constitución que tiene esta mayoría en los estados, que pareciera que puede pasar cualquier reforma con cualquier contenido, y lo que se tiene que ver es si desde la Corte se puede invalidar cuando una reforma constitucional atenta con principios constitucionales básicos. Lo dejaría hasta aquí y quedo lista para lo que venga más adelante. Gracias. Muchas gracias, doctora Bonifaz Alfonso. Los elementos que presenta nos permiten tener un mejor contexto de lo que implica esta reforma judicial. Les recordamos a los asistentes que pueden estar haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, Q&A en la barra de controles de Zoom. Ahora vamos a pasar a otro de los temas más polémicos del sexenio anterior, la militarización y la reciente reforma constitucional que pone el control de la Guardia Nacional en manos de la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena. Para este tema tenemos con nosotros a Catalina Pérez Correa, maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Ha sido docente e investigadora en distintas instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y Docencia en Económicas, CIDE, y el Shell Center for International Human Rights de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Actualmente es investigadora asociada del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La doctora Pérez Correa ha publicado varios libros y artículos académicos sobre el sistema penal mexicano, la política de drogas en América Latina, el castigo penal y la militarización en México. Así que bienvenida, doctora. Le daremos los próximos 15 minutos para su presentación. Muy bien, muchas gracias, Sandra, y muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a tratar de ser muy rápida porque es un tema muy amplio el tema de la militarización en México. A ver, aquí nada más muy rápido, no me quiero meter en qué es militarización, que ha sido una discusión aquí en México, simplemente decir que por militarización voy a utilizar el término para referirme a las transferencias de funciones o presupuestos civiles a las Fuerzas Armadas. Y aquí hay como tres formas en las que podemos ver esto, ¿no? La participación de militares en tareas de seguridad pública, que es esta cuestión dentro de la cual entra el tema de la Guardia Nacional. También la participación militar en tareas de administración pública que no tienen nada que ver con la seguridad pública. Y luego, más bien, el tema de cómo en la seguridad, en las secretarías de seguridad locales ha habido la contratación de militares para darle una característica de entrenamiento militar y disciplina militar
agencias que son agencias civiles, ¿no? Primero creo que sí me gustaría notar una cosa, la reforma que se acaba de aprobar, la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, en realidad no fue solamente una reforma para transferir a la Guardia Nacional a la Sedena, fue mucho más amplia que esa y me parece que es bien importante porque siento que hay también algo de engaño en decir que es la reforma que dio la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Además de hacer este cambio administrativo, la reforma incluyó una parte a la Constitución en la cual se faculta al presidente utilizar la totalidad de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública directamente. Y esto lo saca de los controles constitucionales que había, en los cuales se tenía que pasar por el Congreso para que el presidente pudiera utilizar a las Fuerzas Armadas. Y entonces me parece que esto es importante porque no solamente es los militares como Guardia Nacional haciendo tareas de seguridad pública, sino los militares, como marinos, haciendo tareas de seguridad pública según lo disponga el presidente. Luego también se amplió el fuero de guerra. Nosotros están prohibidos los tribunales especiales en México, excepto en el caso de los militares, y se amplió el fuero militar para los miembros de la Guardia Nacional. Es decir, si la Guardia Nacional ya tenía un régimen disciplinar civil, ahora va a tener uno que depende de los tribunales militares para los casos en los cuales se transgreda la disciplina militar. ¿Qué ha pasado en el pasado en México? Que este fuero se ha utilizado para pues, dar impunidad a los militares en los casos en los que hay incluso civiles involucrados por las violaciones de los derechos fundamentales de gente que es ajena al ejército, ¿no? Y entonces me parece que ahí es algo bien importante porque ahora son 130,000 elementos de la Guardia Nacional cuya disciplina depende de estos tribunales especiales que son pues, tribunales paralelos a los tribunales civiles y que tienen su forma de operar, que no tienen los mismos criterios de transparencia y de razonamiento, ¿no? Y el último es la reforma al artículo 129 constitucional, que es un artículo que lleva más de 160 años en México, en el cual se prohíbe a los militares realizar labores que van más allá de la disciplina militar. Y se reformó este artículo para permitir a los militares llevar a cabo, ahora dice, aquellas funciones que estén incluidas en esta Constitución y en las leyes secundarias. Entonces ahí lo que vaya apareciendo que los militares puedan hacer ya está de cierta forma facultado por la Constitución. La Guardia Nacional es un cuerpo federal que tiene por lo menos 44 facultades en la ley, dentro de las cuales está la intervención de comunicaciones de personas, la prevención del delito, la custodia de centros penitenciarios, la investigación del delito, participar en operativos conjuntos, inspeccionar los documentos y detener a personas migrantes, llevar a cabo operaciones encubiertas. Y luego hay unas facultades muy vagas como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, realizar investigación para la prevención del delito, es decir, pues tener centros de espionaje en los cuales antes de que se cometa un delito se puede estar investigando para que no se vayan a cometer. Y esto, pues claro, está en un régimen disciplinario, como decía yo, de los militares, son muchísimas facultades y no tiene controles civiles claros, ¿no? Y entonces, bueno, esto tiene una parte que es muy preocupante. Y aquí nada más una última parte, los militares hoy, les voy a contar un poco de una investigación que terminamos hace poco, se llama el Inventario Nacional de la Militarización o de lo militarizado. Este lo hicimos entre varias organizaciones, Intersecta, México Unido y el Programa de Política de Drogas, en el cual básicamente lo que queríamos saber es qué facultades se han dado a los militares en México. Y entonces, pues no queda claro esto y entonces empezamos a tratar de entender qué es lo que se ha dado como facultades o como presupuestos a los militares. Y encontramos como dos vehículos generales en lo que esto ha sucedido. Uno es a través de la promulgación de normas generales en el Congreso, ya sea reformas constitucionales, leyes secundarias que se han aprobado, acuerdos o decretos presidenciales que se emiten, o la otra vía que nos pareció bien interesante son convenios y acuerdos particulares que funcionan como una especie de contratos entre una dependencia y otra dependencia, y estos no son públicos, no se discuten, no se dan a conocer a la población. Y ahí puede ser con cualquiera de las instituciones de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, CEMAR o SEDENA, y ya sea las instituciones federales, las instituciones
estatales o las instituciones municipales. Encontramos que entre septiembre de 2006 y agosto de 2023 se presentaron 87 iniciativas en el Congreso con el objetivo de ampliar las facultades de los militares. De estas, estos son como las distintas legislaturas con los años. Como pueden ver, la mayoría se presentó entre el 2018 y el 2023, es decir, hubo una aceleración de este proceso en el gobierno del presidente López Obrador. Y esto, a ver, ¿por qué es importante? Porque esto es lo que hereda Claudia Sheinbaum, es los militares con todas estas funciones, todos estos recursos que están por fuera de los controles tradicionales de la Constitución. ¿Cuántas han sido aprobadas? De las iniciativas presentadas se han aprobado 2 reformas, bueno, ahora ya son 3 reformas constitucionales, 12 reformas legislativas, y todas, excepto una, se aprobaron en el actual sexenio, lo cual también es curioso porque pues, el gobierno del presidente López Obrador entró con una bandera de izquierda, de desmilitarizar la vida pública, y lo que vimos es pues, que ha habido un proceso de militarización mucho más acelerado que con los gobiernos anteriores. Y entonces, esto es por la parte de las leyes. Luego están los acuerdos y decretos. Encontramos un total de 19 de estos documentos, todos emitidos por el presidente López Obrador, en el cual algunos son instrumentos por los cuales se crean empresas, ¿no? Entonces, ahora están las empresas constructoras de la Secretaría de la Defensa, algunas empresas de turismo para poder tener hoteles. Es decir, nada que ver con la Guardia Nacional y con la seguridad, pero sí con estos incentivos económicos que ahora tienen las Fuerzas Armadas en el país. 2 de los acuerdos lo que trataron de hacer es clasificar todo lo relativo como de seguridad nacional y por lo tanto exentos de las obligaciones que tiene cualquier dependencia de transparentar cómo se llevan a cabo las obras, cómo se utilizan los recursos, las decisiones que se tomen en el trayecto de la construcción de estas obras, ¿no? Entonces, mucho dinero, muchos recursos, sin transparencia. Luego están estos convenios y acuerdos particulares. Encontramos 207 acuerdos, convenios de la Sedena, que como les decía, son estas especies de contratos que se dan entre la Sedena y una dependencia federal. Entonces, esto es importante porque los recursos llegan en el presupuesto de la federación a alguna dependencia, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, y a través de un convenio se le otorgan, a la Sedena se contrata a la Sedena para que lleve a cabo la construcción de bachilleratos militares y se les asigna parte del presupuesto que originalmente había sido dado a las dependencias. Entonces nosotros cuando vemos el presupuesto federal y vemos los recursos que tienen las Fuerzas Armadas, pues es muy alto, es el equivalente a varias dependencias del gobierno federal, pero luego lo que vemos es que a través de estos convenios, las dependencias civiles le han estado dando más responsabilidades y más recursos a las Fuerzas Armadas, ¿no? De todos los acuerdos y convenios, 222 incluyen presupuestos civiles, entonces no es nada más que se les dé atribuciones, sino que además se les trasladan los presupuestos a las Fuerzas Armadas. Y entonces, bueno, aquí ya voy a terminar, pero no solo se trata de seguridad pública, son muchas otras funciones de la administración pública que hoy se le ha dado a las Fuerzas Armadas, principalmente a la Sedena, ¿no? Alguna de las funciones que se le han dado es la facultad de concientizar sobre las adicciones, construir hospitales, sembrar árboles, en fin, ¿no? Hay ahí unos criaderos para los borregos cimarrón, también están incluidos, muy ajenos a la seguridad pública. El traslado incluso de un artista mexicano, encontramos por ahí el convenio con el cual la Sedena trasladaba el cuerpo de un cantante muy famoso de regreso, ¿no? Mientras que la mayoría de estos convenios para los gobiernos son en materia de seguridad pública, en el gobierno federal la mayoría no tienen que ver con seguridad pública. Y esto me parece que es importante porque es básicamente, de nuevo, esta lógica de las Fuerzas Armadas en las cuales se les está dando, se han generado incentivos económicos, una lógica empresarial en las Fuerzas Armadas que es muy alejada de lo que
es la función constitucional de las Fuerzas Armadas, que es la defensa de la nación, de las fronteras. Entonces, bueno, ¿qué tenemos hoy? A las Fuerzas Armadas llevando a cabo un montón de facultades en materia de seguridad pública. Se les ha dado el control migratorio. Bueno, y aquí podemos discutir qué tanto es de seguridad pública, seguridad nacional o no. El cuidado de las fronteras, de las carreteras, de los aeropuertos, de las aduanas, del mar. Todo está ahora a cargo de los militares. Y esto además me parece que es especialmente grave en el ámbito que nos contaba o en el contexto que estaba contando Leticia Bonifaz, que es con la pues, desaparición del poder judicial o de la sustitución de todos los jueces del país con jueces con nuevos perfiles, ¿no? Un debilitamiento de la independencia y autonomía judicial con este contexto de militarización. Y ese es el contexto en el cual Claudia Sheinbaum está tomando el gobierno, y una de las preguntas, por supuesto, es cómo se van a comportar las Fuerzas Armadas frente a esta nueva presidenta y qué tan limitada tiene ella la posibilidad de decidir las funciones de las Fuerzas Armadas cuando ya tienen tanto poder. Es importante decir que las Fuerzas Armadas tienen un régimen jurídico distinto a las demás instituciones civiles, no solamente por el fuero militar. Sus normas son distintas, tienen un régimen laboral distinto, y pues darles más funciones y presupuesto implica sujetar más y más cuestiones a este régimen de guerra, ¿no? Cada uno de estos hoteles, empresas, las aduanas, el sistema migratorio, no pasa por la justicia ordinaria civil, tiene una justicia distinta. Y entonces todas las violaciones que vemos en la detención de migrantes, todo lo que hemos visto en la prensa que está sucediendo en la frontera sur, pues no pasa por los tribunales ordinarios, sino que está pasando por los tribunales militares. Perdón, ya perdí mi flechita. Ya un minuto ya tengo y termino. Bueno, y las Fuerzas Armadas, la evidencia que sí tenemos nos muestra que las Fuerzas Armadas en realidad en México no han reducido la violencia, y que al contrario tenemos evidencia que lo perjudican, incluso agravan las condiciones de violencia en el país, y que además pone en riesgo a la población. Una y otra vez vemos las historias, acabamos de ver en la frontera sur el asesinato de varios migrantes que fue sin error, y siempre suceden en un contexto en el cual están los militares patrullando, tratando de prevenir delitos, pero fuertemente armados, y termina con un abuso, un uso excesivo de la fuerza y con civiles muertos. Y entonces, el último punto, la militarización fortalece a las Fuerzas Armadas frente al poder civil. La forma en que se lleva a cabo, además, representa un problema para el sistema de frenos y contrapesos y un obstáculo para la democracia. Es decir, no solamente están por fuera ya del sistema de frenos y contrapesos, con además este poder judicial debilitado que explicaba la doctora Bonifaz, pero además sin pasar por los canales democráticos ordinarios, porque el dinero, las funciones se les está dando no solamente con discusiones que se dan en el Congreso, sino a través de la aprobación de estos congresos que se hacen en privado y sin darse a conocer al público. Entonces, bueno, ahí lo dejo, creo que no me pasé. Sandra ya me dirá si sí, y si tienen preguntas podemos discutirlo o seguirlo discutiendo adelante. Gracias. Gracias. No se ha pasado de tiempo. Vamos muy bien en el tiempo y eso también les doy un recordatorio a la audiencia de que pueden mandar sus preguntas y creo que sí vamos a tener una buena cantidad de tiempo para responderlas. Y sin duda la discusión sobre las funciones que deben cumplir las Fuerzas Armadas es siempre polémico en sociedad como la nuestra, en que ha sufrido la represión y la violencia de sus derechos humanos por parte de estos cuerpos. A la vez, el contexto de violencia que enfrenta el país demanda soluciones que devuelvan a todas las personas en México condiciones mínimas de seguridad. Muchas gracias, doctora Pérez Correa. El siguiente tema es de suma importancia para el futuro de México. Claudia Sheinbaum tiene experiencia en el cambio climático y existe un ambiente de esperanza renovada con ella en la presidencia del país para abordar la transición energética en un país en el que los hidrocarburos juegan un papel importante en el Producto Interno Bruto.
Para tener un mejor contexto del impacto del cambio climático en México, está con nosotros Eduardo Vega López, maestro en políticas públicas y administración pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado especializados en ciencias económicas, ecología, desarrollo sustentable, desarrollo regional y urbano, entre otras ramas ambientales. Desde febrero de 2024 es el titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro Vega. Le doy los próximos 15 minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Es un gran gusto para mí compartir este espacio con Leticia Bonifaz y con Catalina Pérez Correa. Y la verdad que la amabilidad y la atenta invitación que me hicieran a través de Hazel Contreras, estoy más que contento. Muchas gracias, Sandra, por tu introducción y voy al grano. Voy a compartir pantalla también. Espero que estemos viendo la presentación que tengo preparada. Si es así, muchas gracias, muy amables. Bueno, yo lo quiero plantear de la siguiente manera. Evidentemente, por lo que acaba de decirnos Sandra, la presidenta Sheinbaum conoce este tema, ha sido formada en diferentes universidades, en la UNAM, por supuesto que de inicio, en estos asuntos, y es reconocido que no le es ajeno entonces el mundo de la política energética, de la política ambiental y en particular de los énfasis que viene haciendo acerca de la importancia que tendrá para su gobierno el asunto relacionado con cambio climático. Entonces yo por eso pongo este énfasis en el título, Oportunidades de política ante los desafíos del cambio climático en México para este sexenio 2024-2030. De acuerdo a lo que me han pedido, que hiciera tres énfasis iniciales y a partir de ellos, pues, desarrollar algunas preocupaciones adicionales, yo planteo estos tres al menos, para abrir boca, digamos. Uno es, digamos, son parte de las realidades que ya vivimos, no son solo escenarios de futuro, no son solo desafíos, son ya realidades tangibles que tenemos enfrente y experimentadas en los años recientes. Entonces, estas realidades, desafíos y políticas del cambio climático, yo las puedo organizar en estos tres énfasis que debieran ser entonces prioridades públicas. La primera es sin duda la transición a las energías renovables y un uso eficiente del sistema eléctrico nacional completo. Y ahí va todo lo concerniente a medidas eficaces de mitigación de emisiones, adaptación a las consecuencias adversas de estas realidades y desafíos del cambio climático, otorgar certidumbre institucional, servicio eficaz e inversión directa, no por un año, dos o cinco, sino todo el sexenio y los años que siguen al mismo, porque si no, no vamos a trascender los escenarios que nos preocupan. El siguiente énfasis es la conservación de bosques, selvas, manglares, biomasa marina, entre otros ecosistemas importantísimos que son, entre muchísimas otras funciones que nos ofrecen estos ecosistemas, son en relación con cambio climático, son sumideros naturales de carbono. Y esos sumideros naturales de carbono, entonces, por su funcionamiento natural y ecológico, pues secuestran o capturan carbono, lo almacenan allí y permiten que las emisiones que se generan en nuestras viviendas, ciudades, industrias, campos de cultivo, distritos de riego, generación de aguas residuales de diferente origen, etcétera, pues ese cúmulo de problemas, conservando los bosques, las selvas, los manglares y la biomasa marina como sumideros naturales de carbono, tendríamos la oportunidad adicional de estar generando capacidades de que esas emisiones que seguiremos produciendo
tendrían la posibilidad de remediarse parcial y gradualmente, con co-beneficios públicos y comunitarios muy importantes. El tercer énfasis, que debiera ser otra oportunidad de política pública, no tengo duda de ello, es que como vamos a continuar, se hagan bien las cosas o no, vamos a continuar con problemas severos relacionados a estos impactos adversos ligados a cambio climático, es decir, como tormentas tropicales muy copiosas, huracanes con mayor frecuencia e intensidad, problemas asociados a olas de calor, a sequías con mayor cobertura territorial, intensidad, duración y afectaciones, por lo tanto, a cultivo, cosechas, ganado, personas, muertes, etcétera. Todos esos asuntos los vamos a seguir registrando lamentabilísimamente porque, bueno, porque ya tenemos un cúmulo suficiente de gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera que ya alteraron, no que vayan a alterar con probabilidad alguna, no, ya alteraron los regímenes de lluvia, de temperatura, de ventilación, y entonces todo eso que conocemos como los impactos adversos que van a seguir presentándose, pues tenemos que entonces atenderlos con política explícita de protección civil, alerta temprana y atención a emergencias locales y regionales que tendremos que pues ir a esos sitios para atender a las personas, a las localidades, ciudades, infraestructura y demás. Bueno, estos son los tres énfasis. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaría yo para que ojalá tengamos éxito en esta oportunidad que tenemos en estos próximos 6 años? Yo diría que no hay que inventar muchísimas cosas. Hay que aprovechar el conocimiento que ya tenemos y los compromisos que hemos firmado y que están vigentes, entre otras organizaciones, con Naciones Unidas. Y entonces los llamados, llevados y traídos objetivos de desarrollo sostenible, pues aprovechémoslo. Y entonces ahí veamos que en este objetivo de desarrollo sostenible número 7, energía asequible y no contaminante, lo podemos digamos, ligar, articular de manera provechosa y explícita con los objetivos correspondientes, perdón, y las metas de cada uno de los demás objetivos de desarrollo sostenible que voy a poner en esta lámina. Todo mundo sabemos que son 17, aquí nada más me referiré a 10. Pero si tenemos este vínculo explícito con el énfasis de energía asequible y no contaminante, con la acción por el clima para evitar escenarios más adversos de cambio climático y que ya sabemos que los ecosistemas terrestres y marinos y submarinos son sumideros naturales, pues entonces hagamos política pública para que tengamos escenarios menos inconvenientes en el futuro mediano, largo y muy largo, de muy largo plazo. Esta política, con estos énfasis, también debería de traducirse en una política industrial activa, explícita, que induzca en forma muy notable lo que se dice en los siguientes objetivos de desarrollo sostenible. Industria e innovación de infraestructura. No hay duda que necesitamos infraestructura ecoeficiente y una industria que contamine muchísimo menos y que transite hacia las energías fotovoltaica, eólica, marimotriz, geotérmica, biomásica, metanoeléctrica, etcétera. Y eso generaría circuitos diferentes a los que tenemos hoy, como nos dice el objetivo 12 de una producción y consumo responsables y el 11 para transitar gradualmente hacia ciudades sostenibles y comunidades sostenibles. Eso tendría beneficios adicionales en
cantidad y calidad del agua que requerimos, en el bienestar y en la salud de las personas, y qué duda cabe que reduciría desigualdades sociales, incluidas de manera muy notable las de género, porque justamente hay desigualdad en las consecuencias adversas. No todo mundo enfrentamos los mismos costos asociados a lo grave que puede tornarse estos inconvenientes relacionados con cambio climático. Ahora, si esto lo tomáramos muy en serio, que ojalá sea así, podemos identificar, por ejemplo, 4 énfasis adicionales, más prácticamente visto. Pues necesitamos reorganizar la economía, por supuesto, necesitamos hacerla crecer un poco, sí, mucho más, digamos, de lo que lo hemos hecho, pero eso hay que medirlo como Producto Interno Bruto por habitante, un crecimiento económico que explícitamente se esté preocupando por qué beneficios traería a la población mexicana. El segundo énfasis sería la composición porcentual del consumo de energías no fósiles, es decir, la fotovoltaica, eoloeléctrica y demás, en relación con las fósiles, que es en lo que seguimos basando la matriz energética del país. 3, ¿cuánta energía en general necesita la economía nacional para funcionar? Y entonces estamos hablando en esa tercera variable del desacoplamiento, que sí se puede realizar, desacoplamiento energético del crecimiento económico por habitante. Y 4, el ritmo de descarbonización económica o un consumo de energía con menor entropía. Bueno, esas 4 variables las podemos poner en este planito, siempre relacionados con el tiempo, por supuesto, la línea del tiempo es importantísima, y entonces podemos medirla de la siguiente manera. Lo que hemos experimentado hasta el día de hoy es un crecimiento insuficiente con una política energética inercial basada en la fósil. Ha habido un desinterés climático y una política energética inercial. Lo que queremos hacer es pasar de esa situación que tenemos hoy, es este polígono, por ejemplo, el que nos puede ilustrar como una situación medida, y a lo que quisiéramos llegar, a lo que podríamos llegar. Las oportunidades que tenemos en la mano son justamente las de, con un mayor dinamismo económico por habitante, iniciar la transición energética hacia las energías renovables y hacia un uso eficiente de las fósiles, justamente para el sexenio que ya inició, 2024-2030, lo cual es una oportunidad adicional, porque seguro estoy que han de estar ya diseñando, pensando y plasmando en los primeros borradores lo que sería pronto, 6 meses por ley de planeación federal vigente. Dentro de 6 meses tendríamos que conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030. Y entonces, si de esta situación que tenemos, con estos nuevos énfasis asociados a cambio climático, queremos pasar a esta otra situación donde la relación del crecimiento por habitante tenga un mayor contenido de consumo de energía no fósil sobre la fósil, donde en general la matriz energética sea menos requerida en términos de volúmenes y flujos de energía para producir una unidad de Producto Interno Bruto, entonces también estaríamos generando, como se dice en el polígono o se ilustra en el polígono azul con línea discontinua, menores emisiones de dióxido de carbono equivalente por unidad consumida de energía. Eso se llama descarbonizar económicamente el consumo de energía. Si eso se logra los próximos 2, 3, 4, 6 años, estaríamos dando un paso muy notable para iniciar en los años posteriores, hacia el 50 y hacia el 2100, pues entonces ahí sí ya una política explícita de desarrollo económico sustentable, medida justamente por la activa transición energética, con estas consideraciones que estoy mencionando, y eso se podría dibujar de esta manera. Ahora bien, voy a las siguientes láminas
eh, para no trascender más allá de los 15 minutotes, los beneficios de hacer esto que estoy mencionando y no perder las oportunidades que se plantean en la coyuntura actual, tendrían los siguientes. Por supuesto que los huracanes seguirán presentándose cada julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de cada año hay huracanes, ya sea en el Océano Pacífico, que afecta a todas nuestras costas y municipios costeros, pero también los tenemos en el Atlántico y en el Mar Caribe, que afecta a los estados y municipios correspondientes de ese oriente nacional, pero tenemos la información disponible en la información que tiene el gobierno mexicano. Aquí estoy poniendo una página de internet en donde está toda la información de los costos económicos y daños de los huracanes de los años más recientes. Y evitaríamos entonces tener que enfrentar cada año, aquí nada más pongo algunos años y ejemplos con fotografías, pero cada año tenemos estas imágenes, estos costos sociales, estas preocupaciones que se derivan luego en pérdidas netas de bienestar social. Aquí están otras fotografías. El año anterior que puse fue 2007, este es 2015, este es 2023 del año, estas son de este año, 2024. Entonces, y podemos poner fotografías de este tipo de todos y cada uno de los años. Tenemos medido y sabemos, y con esto cierro, cuáles son los municipios donde han ingresado todos los huracanes y cuáles han sido los daños del patrimonio de las personas y de las comunicaciones. Estos son, por ejemplo, los 25 municipios que más se han visto dañados. Ahí aparece Acapulco, por cierto. No es que esto sea sorpresivo. Otis y John no son sorpresivos. Si ya sabemos que va a ocurrir, hagamos algo anticipadamente. El otro tema son las sequías y entonces en lugar de estar registrando y padeciendo las consecuencias adversas de las sequías, pues tenemos que empezar a transitar hacia las energías renovables y hacia un uso eficiente de la energía fósil con la cual todavía tendremos que convivir muchos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Vega, por estos puntos importantes para el análisis de coyuntura ambiental en México. Sabemos que la temporada de huracanes este año impactó fuertemente parte del territorio. Esto sin duda es suma de los elementos que nos comparte. Hemos llegado al segmento de preguntas y respuestas. Quiero iniciar con 3 preguntas para luego pasar a las respuestas. Para la doctora Bonifaz, tenemos la siguiente pregunta. El gobierno se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Se puede interpretar que desapareció el poder judicial? Y sobre la militarización, ¿cuál es la percepción de la sociedad mexicana ante el rol de las Fuerzas Armadas en estas funciones civiles? ¿En qué punto se encuentra México en su militarización y cuál sería un posible punto final? ¿Es posible que se convierta en un estado policial? Y la tercera pregunta. ¿De qué manera el cambio climático está afectando la seguridad alimentaria en México y cómo esta situación está impulsando el desplazamiento forzado de comunidades que enfrentan condiciones de vida insostenibles? Y se las dejo las 3 para que tengan tiempo de pensar en sus respuestas, pero comenzamos con la primera para la doctora Bonifaz. Muy bien. No se puede decir que desaparece el Poder Judicial, sino que queda golpeado de tal manera que no puede ser el contrapeso y la división de poderes o división de funciones existe para que haya contrapesos y el Poder Judicial puede hoy invalidar normas y requiere con la legislación anterior a la reforma de 8 votos de 11 ministros y ahora van a ser 6 votos de 9 ministros. Pero la invalidación de normas, declarar invalidez de normas va a ser casi imposible porque las minorías legislativas que podían impedir que se invalide una norma inconstitucional, pues no existen porque ya hay mayoría de Morena en ambas cámaras y porque
Hoy promovió ya una acción el gobierno de Guanajuato, creo, pero solo la puede promover ya Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Nuevo León, porque todo lo demás es Morena. Entonces el Poder Judicial queda francamente debilitado y deja de ser el contrapeso que sería indispensable en un Estado democrático de derecho. Gracias, doctora. La segunda pregunta, y la repito, sobre la militarización, ¿cuál es la percepción de la sociedad mexicana ante el rol de las Fuerzas Armadas en estas funciones civiles? ¿En qué punto se encuentra México en su militarización y cuál sería un posible punto final? ¿Y en qué es posible que se convierta en un estado policial? Sí, a ver, son varias preguntas, no las voy a intentar responder todas. Sí, pasa algo en toda América Latina, no nada más en México, que la gente, sobre todo en estos contextos de inseguridad, prefiere las políticas punitivas de mano dura y entonces pues más cárcel nos parece buena idea, incluso cuando se habla de pena de muerte, hay algunas personas que consideran que está bien. Y pasa algo similar con las Fuerzas Armadas en México. Las personas ven que el crimen organizado en México está fuertemente armado y entonces piensan que con militares se va a resolver. Y es difícil explicar por qué no funciona así, por qué meter a más personas en la cárcel, por qué poner a los militares a patrullar. No solo no sirve, sino que perjudica las condiciones de violencia. Además, lo que hemos encontrado, y esto a partir de los Guacamaya Leaks que se dieron en México, como también en Colombia y en otros países, lo que vimos es el enorme aparato de comunicación que tiene la CDN. Encontramos que tienen realmente muchos recursos destinados a mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas, telenovelas, TikToks, hay influencers que están promocionando. Y encima, pues tenemos esta conflación que hay entre los símbolos patrios, las banderas y las Fuerzas Armadas, ¿no? En los partidos de fútbol aquí en México entran los militares cargando la bandera y entonces casi criticar a las Fuerzas Armadas es criticar a la patria, es criticar al país y me parece que ahí hay un tema pues bien delicado. Pero pues no es una buena política, no es una buena idea tener a los militares con muchos recursos, sin contrapesos, metidos con la posibilidad de espiar, de tener a cargo de la protección, el control de las telecomunicaciones, de todas las entradas del país, de la política de migrantes, del agua, etcétera, sin los contrapesos que se necesitan. Y sobre todo sin el sometimiento a las autoridades civiles. Nunca ha resultado bien esto en América Latina, me parece que es riesgoso. No puedo hablar de una repetición como ha sucedido en otros momentos en la historia con los golpes militares. Me parece que esto es un fenómeno distinto que estamos viendo, que hay que entender con cuidado, pero ciertamente es difícil hacer que la población lo entienda y que entienda sobre todo los riesgos que hay detrás de esto. Claro, muchas gracias. Y la pregunta para maestro Vega es, ¿de qué manera el cambio climático está afectando la seguridad alimentaria en México y cómo esta situación está impulsando el desplazamiento forzado de comunidades que enfrentan condiciones de vida insostenibles? Sí, sin duda, la seguridad alimentaria está viéndose afectada, tan simple y sencillamente, si lo vemos como pérdida de cultivos, pérdida de cosechas, me refiero no solamente cereales, hortalizas, oleaginosas, frutas, sino productos específicos que son altamente consumidos por todas y todos nosotros, frijol, maíz, arroz, caña de azúcar, aguacate, etcétera. Esas cosechas se están viendo en riesgo, sea por uno de los dos fenómenos más extremos, digamos, que son derivados de escenarios de cambio climático. Uno son las inundaciones y otras son las sequías. Entonces, al perderse cosechas, hay menos oferta interna de estos bienes agrícolas que se traducen posteriormente en procesos de agroindustrialización y finalmente en nuestras mesas de alimentos diarios. Y entonces, al tener menos oferta, la demanda sobre los alimentos continúa y el efecto en relación a sus precios
se ve elevado. Entonces, la inflación es una derivación también de cambio climático asociada a inseguridad alimentaria. Y la migración climática no hay duda que también afecta para las decisiones de localización, radicación y asentamientos humanos o su movilidad. Vemos en los relatos, digamos, más recientes de las inundaciones en Acapulco, que ya muchas personas que han perdido patrimonio han decidido o están decidiendo moverse en definitiva de ese lugar, buscando vivienda a saber dónde, sin empleo, sin patrimonio, sin recursos, sin una política que les acoja y les ayude, es muy complicado. Entonces, por supuesto que estamos hablando de temas muy serios que pueden lesionar severamente el bienestar de las personas y elevar los precios de las canastas básicas. Gracias. Y la siguiente pregunta creo que viene a este mismo tema que acaba de tocar, pero se la repito si es que quiere ampliar en esto. En el contexto de los desastres ambientales crecientes, ¿qué medidas de adaptación y mitigación son urgentes para proteger a estas comunidades más vulnerables? ¿Y cómo podrían estas acciones influir en la dinámica migratoria, tanto en México como en la región? Sí, tenemos que adaptarnos inicialmente con la información oportuna, veraz, disponible pública y transparentemente. La información es importantísima. Entonces, si hay riesgos de olas de calor, de inundación, de sequía recurrente y pronunciada, claro está que esa es una manera de irnos adaptando, pero no es algo que debamos hacer solamente la sociedad organizada. Me refiero, por ejemplo, a las universidades. Por supuesto que sí lo hacemos y lo continuaremos haciendo, pero es una prioridad de política pública, es una responsabilidad del Estado informar a la población sobre los riesgos que enfrenta. Esa es una manera. Otra es la creación, la construcción, el apoyo presupuestal para la obtención de infraestructura ecoeficiente. Y eso significa represamientos y construcción de bordos en ambientes rurales para evitar afectaciones mayores de esas poblaciones que allí vivan. Hay muchas maneras de intervenir el territorio favorablemente ante estos escenarios de cambio climático y creo que eso, si se empaqueta con presupuesto en una política de medidas de adaptación adecuadas, tendríamos provecho inmediato, más allá de que siga habiendo inundaciones y sequías en los años que siguen, beneficios inmediatos porque la población va a tener menos costos diarios en su enfrentamiento a estos problemas. Gracias, maestro Vega. La siguiente pregunta que tenemos de la audiencia, les recuerdo que aún tenemos un poco de tiempo para seguir respondiendo, así que si quieren mandar sus preguntas, tenemos solo dos en línea por el momento. Esto sería sobre la reforma judicial, ¿cuáles podrían ser las implicaciones de esta reforma judicial en el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos, particularmente para la comunidad migrante y refugiada en México? Para la comunidad migrante, el tema es que ya desde ahora son pocos los juicios en donde participan migrantes, porque normalmente México sigue siendo un país de paso y lo que quieren es transitar, no quieren quedarse a seguir un juicio largo. Obviamente, los tiempos de respuesta van a ser mucho más tardados de juicios ya iniciados o juicios que se vayan a iniciar. Y si ya desde ahora es un desincentivo saber que la justicia puede ser tardada, con mayor razón ahora que sabemos que de manera clara esto va a tardar muchísimo más. Entonces sí hay grupos que se ven más afectados y lo que decía en cuanto a los derechos humanos es que toda la formación que por años, básicamente desde el 2011 para acá, hemos estado reiteradamente capacitando a los jueces en materia de derechos humanos, ahora los que lleguen van a llegar en cero o va a haber que volver a capacitar
cosa que lleva tiempo. Y tener la perspectiva de derechos humanos o tener la perspectiva de género o la perspectiva de infancia no es algo que en los sistemas anteriores en las escuelas se diera, sino que prácticamente ya era durante la carrera judicial y los cursos de actualización. Entonces, la formación de los jueces, estos que lleguen por elección, si es que el pueblo va a votar por sus jueces, yo la verdad creo desde ahora que va a haber poquísima participación, más con la complejidad de los 800 nombres o ya no sé cuántos que te vas a encontrar en una boleta. Lo más delicado sería esto que se va a quedar detenido el Poder Judicial durante un rato. Gracias, doctora. Y la siguiente pregunta que tengo es para los tres invitados. ¿Cómo podemos vincularnos las personas mexicanas en el exterior en el trabajo de incidencia en México? Y le puedo dar la palabra a Catalina, solo porque es la que habló. Ya acaban de hablar los otros dos invitados, así que se la doy. No, a ver, creo que hay distintas formas de hacerlo. Las redes sociales ahora nos permiten tener mucha más información, tener también como una participación a través pues de esos medios, pero también creo que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que también han tenido ahora un tiempo difícil por la forma en la que se está regulando las organizaciones de la sociedad civil. Eh, pero pues ahí ya sea enterándose de cuál es el trabajo que hacen, haciendo donaciones, participando en los eventos que organizan. Hay desde las organizaciones que están trabajando con migrantes, hay organizaciones que trabajan en derechos humanos, con comunidades indígenas, con mujeres, etcétera. Creo que hay muchas formas en las cuales ahí cada una les puede decir cómo hacerlo, ya sea a través de donación de recursos o participación de eventos como estos que se llevan a cabo. Eso es lo que se me ocurre ahora, a ver si en lo que hablan mis colegas pienso en otras cosas. Bueno, si me permiten, y si está de acuerdo Leti, que es la que seguramente también añadirá algo más, yo diría, bueno, las universidades, quizá porque me desempeño en una de ellas, ¿no? En la más importante, según creo, de México y de las más importantes de nuestro continente, pero las universidades somos un vehículo importantísimo de interlocución, comunicación, vinculación. Entonces, con diferentes instituciones educativas podemos establecer contacto y cooperación entre las dos naciones, ¿no? Y entre la población de ambas. También yo diría que podría ser que fomentando la recurrencia de este tipo de iniciativas que ustedes han tomado, ¿no? De realizar conversaciones, talleres, seminarios, coloquios. La sociedad organizada es muy importante. La sociedad organizada, por ejemplo, de connacionales que radican en Estados Unidos y que tienen interés obvio en lo que ocurre acá también, pues entonces, con este tipo de facilidad de la comunicación en tiempo real por estas plataformas tecnológicas, es otra manera de conversación que me parece adecuada, ¿no? Gracias. Pues lo que yo puedo comentar antes de que ya me vaya a dormir, porque estoy en Ginebra, ya es muy tarde, es que justo ayer hubo una carta de 1.500 organizaciones de sociedad civil a la presidenta porque están buscando interlocución, porque desafortunadamente en los últimos años no ha habido mucha interlocución con la sociedad civil y lo que era un apoyo constante y continuo se fue debilitando también, como ya lo dijo Catalina. Y la tristeza es que lo que yo he visto en otros países de América Latina es que en algunos casos hasta se les cierran las puertas. Serían casos los más graves en Nicaragua y Venezuela, pero también lo tuvimos en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en donde pareciera que la sociedad civil organizada se vuelve una amenaza para el Estado. Pero yo creo que todas las trincheras son buenas y hay que seguir insistiendo en que la sociedad civil es una fuerza muy importante
que coadyuva en muchas, no solo de las tareas del Estado, sino en mantener una posición de vigilancia y de sumo cuidado de todo lo que se va haciendo en cuanto a las políticas públicas. Gracias por compartir a los tres y también muchas gracias por su tiempo y por compartir sus perspectivas, doctora Bonifaz. Sé que está en Ginebra, así que está en un horario completamente diferente al nuestro. Así que muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Y una pregunta para la doctora Pérez Correa. ¿Qué va a pasar con todo el tema de violencia y delitos por parte de los militares? ¿Cuál es el órgano que va a impartir justicia con eso del fuero? ¿Y de qué manera la militarización en México impacta de forma diferenciada a mujeres y niñas? Ya, bueno, a ver, ahí creo que sí es importante enfatizar que hemos encontrado en México la militarización, se han hecho estudios en los cuales no solamente hay una relación entre militarización y violencia, sino una relación causal y cómo la militarización es causante de la violencia. Y ahí hay distintas razones por las que esto sucede. De entrada tiene que ver con cómo la presencia militar eh, termina por hacer que se disuelvan o que se debiliten las instituciones policiales civiles, que también tienen un papel importante para la prevención del delito. Eso me parece que es importante, pero además esta eh, forma en las cuales los militares patrullan las calles con armamento pesado, también ha llevado a esta carrera armamenticia con los grupos de delincuencia organizada. Entonces, creo que esto es algo que tampoco se ha tocado aquí, que es importante. Hay un problema de armas en México en el cual pues, nuestras fronteras son bastante porosas. Pero sobre todo la frontera norte, desde Estados Unidos entran muchísimas armas a México, muchas se quedan aquí, otras se siguen al resto del continente pues sin duda alguna la presencia de armas, la disponibilidad de armas es uno de los problemas que tenemos no solo en México, sino en América Latina para contener la violencia. Y se hace poco por eso, ¿no? Por ejemplo, en México hay mucho trabajo que hacen los militares, que hacen las policías para detener el flujo de migrantes al norte, para contener el flujo de drogas hacia el norte, pero se hace bien poco para contener el ingreso de armas hacia el país. Y eso realmente es un problema. En el caso de las mujeres y niños, hay distintos estudios que se han hecho de cómo afecta la militarización a mujeres y niños, y ahí me parece también que cuando se hacen estudios, hay percepciones bien distintas entre el modelo de seguridad con el cual nos sentimos cómodas las mujeres y con el cual se sienten cómodos los hombres, es bien distinto. Em, y entonces hay una percepción distinta sobre cuál es la mejor estrategia de seguridad y cuál es una estrategia de seguridad que funciona, dependiendo de si las personas son hombres o mujeres. Y nada más un dato ahí para terminar. El aumento de violencia en México ha impactado muy distinto a hombres y mujeres. En el caso de los hombres, lo que sí vemos es hoy la principal causa de muerte en hombres jóvenes es la violencia, son los homicidios, cuando antes habían sido los accidentes viales. Hoy tenemos los homicidios por la violencia. Y en el caso de las mujeres ha habido un cambio en el cual, si antes las mujeres morían dentro de los hogares, ahora se cambió esa tendencia y las mujeres mueren principalmente en la vía pública, también por violencia y por armas de fuego. Y entonces creo que sí, creo que es importante porque es un fenómeno de violencia que ha impactado tanto a los hombres y las mujeres, y esto no quiere decir que las mujeres dejaron de ser asesinadas dentro de las casas, porque eso sigue sucediendo, simplemente se agregó a esa violencia la violencia que hoy vivimos en las calles. El número de desapariciones en México es brutal, estamos viendo también los niveles de desapariciones que tienen enorme impunidad porque las instituciones no se dan abasto, no están los recursos para investigar.
Y creo que eso también es uno de los problemas fundamentales que estamos viendo. Se está tratando de resolver el tema de la violencia con la presencia militar, sin la investigación de los delitos, sin mejorar las fiscalías, haciendo pasar como que el problema de la impunidad es el poder judicial cuando sabemos que tiene que ver con el que no se investiguen los delitos y que la estrategia de militarizar la seguridad pública simplemente no es una buena estrategia de prevención del delito. Sí, muchas gracias por esa reflexión. Tenemos una pregunta más para el maestro Vega. ¿Cómo es que se están involucrando los jóvenes en temas de la lucha del cambio climático? Muy buena pregunta. Se están involucrando, yo diría que a través de la preocupación genuina que expresan en las viviendas, los hogares, pero también en los salones de clase. La UNAM, por ejemplo, como supongo se sabe, no solamente es una comunidad universitaria que forma profesionales, sino que educa a niñas, niños y jóvenes desde edades tempranas. Me refiero preparatorias y colegios de ciencias humanidades, por ejemplo, en donde recibimos más de 115,000 jóvenes para educarse en esos niveles y allí expresan pues inquietud, ansiedad, preocupación y por supuesto que hay que abrir puertas para la información, la comunicación, la cultura, la difusión de los riesgos. Y sí, están, digamos, bastante atentas y atentos a estos escenarios de cambio climático. No hay duda de ello y en las universidades lo estamos notando. Bueno, y se involucran y se comprometen con las soluciones también, ¿no? Sí, gracias. Y creo que tiene sentido, ya que este es el mundo que ellos van a heredar y van a tener que lidiar más con esos impactos. Y bueno, con esto concluimos la conversación. Les agradecemos a los tres expositores, aunque se tuvo que ir la doctora, pero gracias a ustedes por aún permanecer y por compartir con nosotros sus conocimientos y puntos de vista, por sus aportes en estos temas tan importantes. Y sé que podríamos hacer una sesión individual por cada una con lo grandes que son estos temas, pero les agradecemos por darnos esta conversación inicial para nuestra audiencia y para tener una red más informada. Nos quedamos con elementos para entender el contexto y nos llevamos preocupaciones, claro, y reflexiones sobre los desafíos que se enfrenta para la presidenta Sheinbaum en México y cómo desde las organizaciones de liderazgo migrante en los Estados Unidos podemos posicionarnos y acompañar los cambios que hagan de México un lugar donde las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida y disfrutar de todas las riquezas culturales y geográficas que tiene este país. Y antes de terminar, les quiero dar una invitación a nuestra próxima sesión de serie de webinars, Vulnerabilidades entrecruzadas, abordaje del cambio climático y el desplazamiento forzado en México y Centroamérica. Esto será el próximo 16 de octubre. Tendremos la conversación sin un lugar a donde ir, la necesidad de viviendas resilientes. Ahí compartimos acá el enlace de la inscripción y creo que está en el chat. Y a propósito del medio ambiente y del impacto de las condiciones de vivienda en cómo se enfrenta el cambio climático y cómo esto puede resultar en desplazamientos forzados. Así que les esperamos, esto es el próximo 16 de octubre, que tendremos esta conversación. Y una vez más, les agradezco a nuestros presentadores. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Chao. Gracias. Gracias. Adiós, Sandra. Adiós, Adiós, un adiós, gusto. Eduardo. Gracias. Hasta luego, Catalina. Chao, Sandra.